Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 6. ¿Dónde estás? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3, 8 al 9. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días. Y una vez más, muchas gracias, Señor. Gracias por este día, pero no solo por este día, de seguro, tal vez habrán razones, Señor, circunstancias por las cuales pudiésemos decir gracias porque se nos concedió algo, porque tenemos algo, porque recibimos algo, pero principalmente muchas gracias porque podemos estar ante ti, Señor. Porque realmente la situación del ser humano alejado de ti es miserable, es lamentable, es deplorable, Señor. Y el que hoy podamos iniciar el día, Señor, de seguro otros ya lo han estado haciendo y se unen a este devocional para complementar su vida espiritual, su devoción, Señor. Y por eso gracias porque qué gratificante es poder iniciar el día, Señor, contigo. Qué gratificante es poder iniciar un día, cualquier día, Señor. Y ojalá quieras tú, Señor, ayudarnos a que sean todos los días de nuestra vida, Señor. Qué gratificante es poder, oh Dios de la gloria, acercarnos delante de ti, iniciarlo de esta manera, acercándonos delante de tu presencia, entrando ante tu lugar santísimo, Señor, y llamarte, como dice tu palabra, Abba Padre, Padre mío, Padre nuestro. Qué bueno, Señor, que es, si bien podemos acercarnos cada uno de manera individual, qué gratificante es poder ver o saber que ahí están mis hermanos y que en unanimidad lo estoy haciendo, Señor, junto con ellos. Qué maravilloso es poder juntos acercarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este medio que has concedido, Señor, para que mis hermanos puedan acercarse, Señor, a tener esa disciplina para acercarse ante tu presencia en oración, para acercarse ante tu presencia a través de la meditación de tu palabra y que obviamente encuentren esa edificación, que encuentren, Señor, esa fortaleza espiritual, esa edificación para sus almas y esa manera para que puedan, al crecer espiritualmente, combatir ardientemente, Señor, contra sus deseos carnales. Gracias, Señor, por este buen momento en el cual podemos acercarnos juntos ante ti en oración y juntos, Señor, acercarnos ante ti para escuchar tu palabra y la meditación de ella. Que realmente, Señor, muchas gracias. Gracias por concedernos este buen momento. Buen momento también para colocarnos a cuentas contigo, Señor, y pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte perdón por las formas en cómo te ofendemos, Señor. Cuántas veces, Dios, vamos a nuestro lecho de descanso, cuántas veces hemos esperado llegar a la casa, Señor, para tener un momento de penitencia delante de ti, para colocarnos a cuentas, pedirte perdón y nos olvidamos y al final llegamos a nuestra cama simplemente con un gracias a Dios por el día y por protegernos y ya quedar dormidos y todos esos momentos en los cuales te ofendimos y que en vez de ir a tu presencia ahí en nuestra mente a pedir perdón, se postergó ese momento hasta la casa y al final se dejó en el olvido. Y hay manchas ahí pendientes. Y por eso aquí estamos, Señor, para pedirte que nos perdones por esos pecados que dejamos en el olvido, por esos pecados que incluso ignoramos y la mancha quedó ahí, Señor, sin llevarla a la cruz. Hasta aquel momento simplemente en el cual tal vez pidamos perdón por todos los pecados cometidos, que directa o indirectamente hemos cometido, que consciente o inconscientemente hemos cometido, Señor. Oh Dios, pero no queremos, Señor, que esas oraciones sean producto de nuestra negligencia, Señor. No queremos, no quisiéramos experimentar más estas oraciones que son producto de nuestra dejadez, como algunos llaman, de nuestro descuido.
Perdónanos por eso, Señor. Por a veces ver a la ligera el pecado, por a veces, Señor, ver con insignificancia nuestras maldades, Señor. Y a veces por eso terminar buscando una oración de arrepentimiento y pedir perdón por cosas que sin incluso tener un sentido de dolor, de realmente preocupación por tener esas actitudes, simplemente por no dejar, por si hay pecados, como si no hubiese convicción de que realmente, Señor, pecamos delante de ti. Manchamos nuestra vida, pero lo peor de todo, te ofendemos. Te ofendemos porque son pecados por los cuales llevaste a la cruz del Calvario a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso perdónanos, Señor. Si estamos viendo con insignificancia nuestros pecados, de tal manera que no haya afán en nosotros para pedir perdón por ellos. Y en el peor de los casos, que cuando hay arrepentimiento, Señor, lo hacemos sin convicción. Dios, como enseñaré a un predicador, oh Dios, cuántas veces hay que arrepentirnos incluso de esos falsos arrepentimientos que hemos presentado delante de ti. Hoy estamos aquí para pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies, Señor, de todos esos pecados cometidos, de todas esas contaminaciones de carne y de espíritu. Oh, que nos limpies, Señor, de esas falsas lágrimas que botamos, o que hemos botado ante ti, Señor, pidiendo perdón. Esos falsos arrepentimientos, Señor, que están manchados por la no convicción de los pecados, por no tener convicción de pecado, Señor, y por lo tanto, como dije, simplemente pedir perdón por no dejar, por cosas de las cuales no estoy convencido que realmente haya cometido contra Dios. Perdónanos, Señor, y ten piedad de nosotros, ten misericordia en nuestra vida. Ábrenos el entendimiento para que podamos, Señor, con ese entendimiento abierto respecto al pecado, combatir contra el pecado, Señor. Aquí está nuestra vida. Perdónanos, santifícanos, límpianos, purifícanos, Señor, y ayúdanos a buscarte con devoción. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos santifica, por tu palabra que nos santifica, por la sangre de Cristo que nos santifica. Y en tus manos encomendamos nuestra vida para que en todo, Señor, nos guíes, para que en todo nos dirijas. En tus manos encomendamos este día ya de antemano. Y los que lo han hecho, pues nos acompañamos en entregar este día en tus manos para que en todo nos guíes, nos dirijas y nos concedas, Señor, estar siempre firmes y adelante, delante de ti, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por aquellos hermanos que no solamente están solitos, que no están solitos ahí, pues obviamente con tu presencia, sino que aparte de eso cuentan con su familia, con su cónyuge, con sus hijos al lado, Señor. Gracias. Gracias por ello, Señor. Gracias por sostenernos a todos y mantenernos siempre firmes y adelante, Señor. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por este buen momento. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar lectura al devocional. Si algún hermano quiere dar lectura acerca de este buen momento, de este devocional de marzo 6, titulado ¿Dónde estás? Bien pueda mi hermano Carlos. Amén, pastor, gracias. Marzo 6. ¿Dónde estás? El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3, 8 y 9. Los niños de todas etnias, idiomas y países disfrutan del juego de las escondidas. Es un pasatiempo universal e inocente. Sin embargo, el primer juego de escondidas en este mundo no fue ni divertido ni inocente. Fue completamente serio. Después de la desobediencia de Adán y de Eva en el huerto, se escondieron el uno del otro detrás de hojas de higuera y de su criador detrás de los árboles del huerto. Intentaron un encubrimiento, pero Dios vino a buscarlos con una pregunta sencilla. ¿Dónde estás? Esta pregunta pone de cabeza la suposición común de que el hombre está buscando a Dios, quien se esconde en algún lugar en el universo o más allá de él. En cambio, descubrimos lo opuesto. Nosotros somos los que estamos escondiéndonos
y Dios es quien viene a buscarnos. La pregunta de Dios a estos primeros seres humanos podría parecer extraña. Después de todo, ¿acaso no sabe Dios todas las cosas? No obstante, Dios preguntó dónde estaba Adán y Eva, no para obtener una nueva información, sino porque quería ayudarles a entender su situación. Dios vino a atraerlos más que a expulsarlos. Imagina las muchas maneras en que Dios pudo haber reaccionado a la rebelión de Adán y de Eva. Si hubiera respondido en juicio estricto, había traído sobre ellos de manera instantánea la sentencia de muerte que les había advertido. Génesis 2, 16, 17. Sin embargo, la naturaleza de Dios siempre es tener misericordia. Por lo tanto, vino a ellos con una sola pregunta. Este es el primer vistazo que tenemos de la gracia de Dios después que la humanidad le dio la espalda. Dios no les dio de inmediato lo que merecían por justicia. En cambio, su inmensa bondad les otorgó lo que no merecían, una oportunidad para responder y regresar a Él. Ninguno de nosotros se sentiría cómodo si nuestros seres más cercanos pudieran ver todos nuestros pensamientos más profundos y acciones pasadas. Podemos ocultar la verdad de los demás y quizás incluso de nosotros mismos. No obstante, ocultarlo de Dios es inútil. Simplemente no existe lugar donde ocultarnos ni nadie más a quien culpar. No debemos creer la mentira de que Dios no verá nuestros pequeños pecados que mantenemos ocultos de otros. Él los ve. En última instancia, Él ve nuestra alma y sabe exactamente lo que hemos hecho y dónde nos encontramos. Lo maravilloso es que no necesitamos fingir que nos podemos esconder. Él viene a nosotros en misericordia, no en juicio. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. ¿Estás cargado por algún pecado que te asedia o por alguna vergüenza secreta? ¿Estás intentando esconder de Dios lo que has estado escondiendo de otros? Nunca ha habido un mejor momento para dejar de esconderte de Él. Ven a la luz. Revela lo que no puedes ocultar de Él para que Él pueda cubrirlo con su sangre y tú puedas saber que eres conocido y perdonado. Él es un Dios de amor que salva y que quiere una relación con nosotros. Primera de Juan 1, 8 y 2. Muchas gracias, mi hermano. Así es. Es un excelente devocional. Incluso pudiese decir muy evangelístico, ¿no? Demasiado evangelístico. Sin embargo, es un devocional para recordar nuestra condición y aunque es un devocional evangelístico, es un devocional que también debemos nosotros tener en cuenta aún en nuestra era presente, ¿no? Aún ahorita que somos, que ya somos creyentes, que tal vez llevemos más de 5 años, más de 10 años, más de 15, más de 20, más de 30, tal vez algunos, que debemos continuamente recordar, ¿no? Al respecto de lo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, con nuestra naturaleza lamentablemente todavía pecaminosa. Ahí tenemos esta maravillosa e impresionante escena, ¿no? Que lamentablemente muchos en lo que es la teología liberal terminan o quieren desvirtuar al presentarlo no como un acontecimiento genuino, no como un acontecimiento real, sino como un acontecimiento figurativo, como si fuera un cuento, una parábola, ¿no? Y algunos, por eso, con respecto al Génesis, entonces creen que Adán y Eva son como unos personajes ficticios para intentar representar de qué manera fue que se creó el mundo y cómo fue que el mundo es así como un poco malo, como un poco perverso. Sin embargo, Génesis 1 y 2 son capítulos complementarios
Es decir, Génesis 1 y 2 no son dos formas de ver la creación como algunos lo expresan. El capítulo 2 de Génesis es como si Dios hubiese tomado el sexto día de Génesis 1 y lo hubiese hecho una ampliación, ¿sí? Eso es lo que es el capítulo 2 de Génesis, una ampliación del sexto día de creación. Y luego el capítulo 3 pues viene a presentarse como ese hecatombe, ¿no? Dentro de la creación. ¿Qué es lo que ocurrió con la creación? Y lo que algunos llaman esa serpiente parlante, que la culebra hablando, y lamentablemente nos han mostrado eso, ¿no? Cuando uno ve los muñequitos que nos hablan de la caída, nos muestran una serpiente, así una culebrita con patas, hablando, pero en realidad, como alguna vez les decía, les mencionaba en una explicación, lo que uno en la parte de Occidente, cuando uno lee Génesis 3 y se encuentra a ese capítulo, uno se imagina eso, una culebra con patas hablando en el Edén con Adán y Eva. Sin embargo, cuando los judíos leen Génesis, lo que conocemos como capítulo 3, ellos no se imaginan una serpiente hablando con Adán y Eva. Ellos se imaginan o ellos saben que es un ser espiritual hablando. Es como algunos, los eruditos y los expertos en el hebreo, en el término serpiente, lo interpretan como un ser de fuego, como un ser, como una especie de dragón de luz, como un ser de fuego en el Edén hablando con ellos, y por eso Adán y Eva, o en este caso Eva, tiene una confianza al hablar con ese ser espiritual. Y entonces, ¿dónde viene la caída? En otras palabras, Génesis capítulo 3 es un relato lamentable de lo que sucedió con el ser humano en la creación. ¿Qué ocurrió con ese ser humano que Dios había hecho de manera pura, no inmutable? O sea, Dios lo hizo mutable, Dios hizo al ser humano mutable, Dios hizo al ser humano con libre albedrío. Es ahí en el Edén el ser humano tenía un libre albedrío. Lo que pasa después de la caída es que ese libre albedrío del ser humano termina bajo el dominio del pecado, esclavo del pecado. Y ahí entonces el ser humano sigue teniendo una libre voluntad en su comportamiento, pero totalmente esclavizado por el pecado. Algunos dicen que nosotros no creemos en el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío porque creemos que el ser humano hace todo a libre voluntad. Es decir, el ser humano hace todo lo que el ser humano... Todo lo que el ser humano hace, no lo hace subyugado de manera abrupta, es decir, como si hiciera cosas que él no pudiese controlar. Todos los comportamientos del ser humano son libres, solo que ese libre albedrío del ser humano después de la caída quedó totalmente esclavizado por el pecado. En otras palabras, el libre albedrío del ser humano tiene un señor, y es el pecado. Entonces nos encontramos con eso, y parte de eso, de la caída, pues nos encontramos con ese evento tan extraño el hombre cayendo, el hombre cometiendo pecados, ¿verdad? Y luego Dios saliendo al encuentro, o Dios bajando, descendiendo al huerto del Edén para que el ser humano, en este caso Adán y Eva, dieran un reporte de lo que ocurrió. Porque realmente después de la caída hubo un movimiento espiritual en la creación. Hubo un movimiento espiritual oscuro dentro de la creación. Dios había hecho al hombre mutable. Lo había hecho puro, pero mutable. Lo había hecho perfecto, pero con la capacidad de perder su perfección. Lo había hecho con la capacidad de acceder a cualquier cosa que él pudiera acceder en su comportamiento. Obviamente, externo al hombre,
ya había la maldad. Y como lo decíamos, incluso el pastor Jessy lo decía en alguna ocasión, el origen del mal es algo bastante extraño, es algo bastante raro, porque al final nos encontramos que el querubín hecho también perfecto, pero también mutable, como lo fue este querubín protector, este ser de luz, Lucifer, también era mutable, y en él se halló maldad. Mm, y él fue el que muestra ese lado oscuro al ser humano, ¿no? Al ser humano perfecto, pero mutable, puro, pero con la capacidad de perder su pureza. Y entonces nos encontramos como este ser de luz ya lleno de maldad dentro de él, pues arrastra al ser humano, cuando digo lo arrastra, no lo digo en el sentido de que lo obliga, sino que lo va guiando, más bien sería la palabra, lo va guiando hacia ese lado oscuro, hacia ese lado de la imperfección, hacia ese lado de la impureza, y entonces nos encontramos con lo que llamamos la caída del ser humano, de Adán y Eva. Y luego Dios entonces desciende al Edén a encontrarse con su primera creación, y nos encontramos o vemos a quién, al hombre escondiéndose. Dice acá, los niños de todas las etnias, idiomas, bueno, lo que conocemos como el gran juego del escondite, ¿no? Alguien cuenta hasta cierto número, todos los que estén implicados en el juego se esconden, y luego entonces al mirar a ver dónde los puede encontrar. Y el que está buscándolo sabe que están ahí, ¿no? Sabe que están en algún lugar, solo que no los ve. No es así con Dios. Dios, cuando llega, Él no llega y no ve a Adán, sabe que Adán está ahí, pero no sabe dónde está. A diferencia de este juego, Dios sabe dónde están. Ahora, el asunto es que el ser humano, cuando cae, lo vemos haciendo dos cosas. Uno, dándose cuenta de su desnudez, porque antes estaban desnudos, solo que no se avergonzaban. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir ese antes estaban desnudos y no se avergonzaban? Bueno, antes estaban libres de pecado y no había una vergüenza pecaminosa. Pero luego de que pecan, descubren su desnudez, saben lo abiertos que están ante todo e intentan cubrirse su desnudez. Y cuando Dios aparece, se esconden en el huerto del Edén de su creador. Ahora, está leyendo en alguna ocasión Alan J. Dunn, él hace referencia, incluso en un libro llamado El liderazgo en el matrimonio, él cuando presenta este estado de la caída, él dice que las higueras, las hojas de higuera son como esa religión o esa primera religión que el hombre hace para autojustificarse y para esconder su pecado. Y lo llama como la religión, la primera religión de obras que el ser humano se empieza a inventar. Como que pequé, no hay forma de esconderlo, entonces voy a esconder mi maldad detrás de las buenas obras o detrás de las obras que yo pueda hacer. Como ¿de qué me invento yo para poder satisfacer esto que Dios demanda? Cristo no quiero. Dar la cara y mostrar mi pecado para que me perdone, no quiero. Quiero inventarme mi propia religión. Entonces coge higueras y coge hojas de higuera y se tapa con ellas en vez de ir delante de la presencia del Señor. Entonces ahí vemos, y vemos otra cosa, que aparte de que hace sus propias hojas de higuera, es decir, sigamos la secuencia de este hermano, escritor, Alan J. Dunn, entonces aparte de eso, se esconde en el huerto, lo que Dios había hecho o le había dado para que él se deleitara, para que él disfrutara de esa bendición del Señor y dar gracias. Ahora Adán y Eva lo estaban usando para esconder su pecado, para esconderse de Dios,
Es decir, note esto, Dios ha entregado la naturaleza, este globo terráqueo y los beneficios dentro de este globo terráqueo para que nosotros podamos dar gloria a Dios y darle gracias al Señor. Pero el ser humano, ¿qué ha hecho de este mundo? Por causa del pecado. Y esto es una extensión de la caída. El ser humano hizo lo mismo con este mundo que hizo Adán y Eva. Usarlo para esconderse de Dios, entre comillas, esconderse de Dios, porque el ser humano, en vez de buscar al Señor, ¿qué hace? Entonces va a buscar paz en la naturaleza, va a buscar paz en la economía, va a buscar gozo, satisfacción en cualquier cosa que se encuentra en este mundo, menos en Dios. Y yo digo, no es que esté mal, por ejemplo, irse a un paseo a un río, no es pecaminoso irse a disfrutar de algo, de esta vida que es disfrutable, es decir, que no sea pecaminoso. Pero cuando el ser humano no quiere buscar al Señor, no quiere encontrar, no quiere ir hacia Dios para encontrar esa satisfacción, ese perdón, ese deleite, y lo rechaza por buscarlo en este mundo, eso es ese lastre genético que tenemos desde la caída. Entonces, la primera pareja, nuestros primeros padres, Adán y Eva, terminan tomando el huerto del Edén como su propia religión y su propia manera de esconderse y encontrar supuesta satisfacción o calmar su conciencia, Eso fue lo que ocurrió después de la desobediencia. Intentaron un encubrimiento, pero Dios vino a buscarlos con una pregunta sencilla. ¿Dónde estás? Aparece, se estremece todo, porque la manera en como Dios llega realmente buscando de parte de Adán una respuesta a lo que está pasando. Obviamente es indudable que la manera en como Dios entra, desciende al huerto, es para buscar una reconciliación o buscar respuesta de parte del hombre. No viene de la misma manera que ya ha venido cuando ha buscado hablar a tener coinonía. Y obviamente, hermanos, la actitud nuestra cuando vemos pecado no debe ser la misma como cuando estamos bien delante del Señor. O sea, es decir, yo cuando peco, yo no esperaría, o cuando mi hija ha pecado, yo no esperaría que mi hija entrara como si nada pasara. Comete un error. Hey, ven, vamos a hablar. Sí, ¿qué pasó? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Sí, claro, pequé, no pasa nada. Tú me perdonas, tú eres mi papá, ¿cierto? Ven, dame un abracito, te amo mucho, chao. O sea, Dios no espera esa actitud de parte de nosotros cuando pecamos. Yo no la esperaría de parte de mi hija, aun cuando soy pecaminoso también, aun cuando tengo esta naturaleza inclinada todavía al pecado. Así que cuando Dios desciende al Edén, desciende obviamente con un padre que está molesto, como un creador que está insatisfecho por lo que acaba de ocurrir. No podemos pensar no, Dios sí, claro que hay parte de misericordia y amor, pero la actitud de Dios con la que Él viene es la actitud de alguien que está molesto y que quiere esperar un comportamiento diferente de parte de aquellos que pecaron. Así que Él desciende entonces, ¿verdad? Y llega con la pregunta, ¿dónde estás? Ahora, esta pregunta ha hecho que algunos piensen en que Dios no es omnisciente porque pregunta dónde estás, como que no sabía dónde estaban, pero lo que dice acá es que cuando Dios hizo esta pregunta, no lo hizo para obtener información. O sea, no lo hizo porque no supiera dónde Adán se encontraba, sino porque quería ayudarles en su situación, a que ellos pudiesen mirar qué es lo que estaba pasando. Ahora, hay algo muy interesante que marca el escritor antes de esto, ¿no? Él dice acá, esta pregunta, ¿de dónde estás? Pone de cabeza la suposición común de que el hombre está buscando a Dios.
quien se esconde en algún lugar en el universo o más allá de él. En cambio, descubrimos lo opuesto. Nosotros somos los que nos estamos escondiendo y es Dios quien nos viene a buscar. Bueno, recordemos como el apóstol Pablo en Romanos, o es la razón por la cual en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni un uno, no hay bueno ni un uno. Todos están entregados al pecado. No hay quien busque a Dios. Esa expresión no sé si usted lo ha escuchado, y ¿sabe cuándo lo he escuchado? En los asuntos del el joven que está enamorado de la joven que no es creyente, o viceversa, ¿no? O el hombre que está enamorado de la que no es creyente y viceversa. Y dice, no, él no es creyente, pero mire que él está buscando de Dios, porque él dice que le gusta orar, él dice que le gusta leer la palabra, y que sí, que no le parece malo congregarse, es más, que en algún momento me va a acompañar. Entonces, sí, no es creyente, pero está buscando de Dios. Y miren, y cada vez que uno intenta hacer reconvenir a la persona de ese pensamiento y decirle, mira, cuidado, eso no es cierto. La misma Biblia dice, no hay quien busque de Dios. Los únicos que pueden buscar de Dios son los creyentes. Y el buscar de Dios no es a manera de escondite, no es ir a encontrarse delante de la presencia del Señor. El ser humano sin Cristo no puede buscar a Dios, no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él vive escondiéndose detrás de su pecado. Es más, el pecado lo vive ocultando delante de Dios, hasta cuando Dios lo deja al descubierto para decirle, hey, no te escondas, yo sé dónde estás aquí. ¿Ve? Entonces es mostrarnos esa realidad del ser humano. Luego entonces, dejar en claro, Dios no hace la pregunta para obtener información, sino porque quería ayudarles a entender su situación. Es algo así como ese dónde estás, es confrontar a Adán y decirle, ¿sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que has roto, Adán? O sea, ¿eres consciente de lo que está pasando, de la gravedad del asunto? ¿Tú sí entiendes en qué situación te encuentras ante mí en este momento? Eso significa la pregunta, ¿dónde estás? Es decirle a Adán, ¿sabes lo que acabas de hacer con tu vida y con tu descendencia, con tu familia? ¿Sabes lo que acaba de ocurrir con este acto que has llevado a cabo? Esa es la interpretación de la pregunta. Es decir, ¿dónde estás? Es ese. ¿Tú sabes en qué posición te encuentras en este momento? No es dónde estás de ubicación, es dónde estás en cuanto a un estado espiritual. ¿Dónde estás en cuanto a un estado de justicia delante del Señor? Dios vino, cuando Dios aparece en el Edén, Dios estaba atrayéndolo y llamándolo a conciencia. No buscaba de entrada expulsarlo, sino llamarlo a conciencia. Desde el Edén, por eso, hermanos, vemos un Dios bondadoso, un Dios paciente. Dios hubiese podido llegar inmediatamente como un rayo, como un relámpago gigantesco e incendiar el Edén en ese momento, y tal vez Adán decirle, Adán, sé lo que hiciste y en este momento yo te lo advertí, y ya acabado totalmente, destruido totalmente. Y lo hubiese podido hacer. No había ninguna promesa, bueno, por lo menos en la humanidad. Iba a decir que no había ninguna promesa, pero acabo de recordar en ese momento, antes de decirlo, el pacto de redención, el acuerdo intertrinitario de las personas de la Trinidad, de cómo antes de la creación Dios ya había entregado a Cristo a aquellos que Él redimiría. Así que desde antes de la caída, mis amados hermanos, Dios ya había planeado lo que haría, la forma en cómo redimiría a aquellos que caerían. Entonces, no había una promesa a Adán y Eva, no había un compromiso,
pero sí con el Señor. Y por eso después de la caída es que vemos lo que ocurre, ¿no? Esa promesa de salvación que se le hace a la serpiente. Pero volvamos a este punto y es, note entonces, Dios no desciende al Edén con fuego, ¿sí? Aplastando. Dios desciende al Edén, llamando al hombre a reconvenirse de lo que está pasando, a que entienda qué está ocurriendo. Entonces vemos a un Dios bondadoso, a un Dios paciente, a un Dios misericordioso, en otras palabras, a un Dios de gracia. Si hubiera respondido a un juicio estricto, había traído de manera inmediata la muerte, esa sentencia de muerte que les había advertido. El día que comas, morirás. Sin embargo, la naturaleza de Dios siempre está en misericordia. Por lo tanto, vino a ellos con una sola pregunta. Y mis amados hermanos, es ese primer vistazo de la gracia, lo que les decía ahorita, esa bondad, paciencia, misericordia, es decir, gracia. Después de que, ¿qué? De que lo que estaba haciendo Adán y Eva eran que esconderse y ya haber colocado su propia religión al tapar su desnudez causada por el pecado. Como que con eso Dios, con las hojas de higuera, Dios, si los llega a ver o los llega a encontrar, no se daría cuenta de lo que pasó. Y por eso, detrás de todo eso es, ¿quién les mostró? El Señor los estaba llamando, hermanos, a misericordia. En misericordia los estaba llamando a arrepentimiento. Y recordemos que el término arrepentimiento en su etimología es un cambio de pensamiento. ¿Para qué? Es un cambio de pensamiento. ¿Para qué? Para regresar a su senda original. Eso es arrepentimiento. Y obviamente, como siempre se ha conectado con el pecado, o lo vemos demasiado conectado con el pecado, pues cuando se trata de pecado, el arrepentimiento es, mira lo que hiciste, mira lo que estás haciendo, y regresa, cambia de pensamiento, cambia de posición en tu mente, y regresa a la senda original, en este caso al hombre. Cuando se trata con el hombre es, mira, por favor, cambia de parecer en lo que está pasando, porque tu pensamiento en este momento es pecaminoso. Tu pensamiento en este momento es totalmente distorsionado. Así que reacciona, le estaba diciendo Dios a Adán y Eva, reacciona, mira lo que está pasando, mira lo que ha ocurrido. Pero el ser humano, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Cuando Dios confronta a Adán y Eva, nos encontramos que cuando Dios confronta a Adán y lo está llamando a arrepentimiento, que Adán entiende lo que has hecho. Adán, ¿sabes en la posición en la que te encuentras? ¿Sabes en este momento en qué estado estás delante de mí? Y cuando ya los llamo, cuando están delante de él, hubiese querido, obviamente Dios sabía, pero hubiese sido genial, maravilloso, que Adán y Eva hubiese dicho, pequé Dios, pequé, te desobedecí, fui mal esposo para con ella, no la protegí y dejé que ese ser espiritual la llevara a desobediencia. Yo soy culpable, pero eso no fue lo que encontramos en Adán y Eva. ¿Qué dice Adán? ¿Cuál fue la respuesta? Esa mujer me llevó a pecar. Pero no solamente se queda ahí. Te quiero recordar algo. Esa mujer me llevó a pecar, pero esa mujer fue la que tú me diste. En otras palabras, al final es culpable ella y es culpable tú. Eres culpable tú. Porque tú me la diste. Yo estoy, vea, la primera lavada de manos en la creación o en la humanidad fue la de Adán. Y fue una lavada de manos doble, hermano. Porque le echa la culpa a ella y le echa la culpa a Dios. Y luego viene a la mujer. ¿Qué ocurrió? Y la mujer hubiese dicho, yo pequé, yo pasé por encima de la autoridad de mi esposo, no lo tuve en cuenta ante esto, yo tomé mi propia posición, hablé con ese ser espiritual y pequé. Sin embargo, ella no reconoce su pecado sobre sí misma, sino que, ¿qué dice? La serpiente me dio y yo comí. O sea, como que yo estaba quietecita y ella me obligó. En vez de decir, ella me dijo, me guió
Yo me dejé convencer, yo estiré la mano y comí del fruto. Lo codicié, lo acaricié aquí en mi mente. Y por eso el arrepentimiento es un cambio de parecer aquí dentro, porque el pecado no se origina sino acá. El arrepentimiento no inicia con los actos, el arrepentimiento inicia desde aquí. Por eso el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio porque aquí se origina el pecado. Aquí es donde yo codicio, aquí es donde yo planeo pecar, aquí es donde yo organizo todos mis actos pecaminosos, ahí en mi mente. Y entonces, pero ellos no. Eso fue lo que ocurrió en el Edén. ¿Dónde estás? Es eso, hermano. Entiende la situación en la que estás. ¿Cuándo fue? Ayer dirigió el pastor, ¿no? Oh, perdón, anteayer, cuando hablaba de perdonado y perdonando, ¿no? Yo le decía, cuando uno entiende el estado en el que yo estaba, el estado en el cual Dios me sacó, cuando yo entiendo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con su Hijo, entonces yo no solamente voy a saber qué tanto fui perdonado, sino que inmediatamente voy a tener un corazón presto a perdonar. Ahora, eso es entender dónde estás, la situación en la que se encuentra. Cuando uno le predica a una persona el Evangelio, le pregunta, ¿tú sabes dónde estás? Ante Dios. Tú sabes el estado tuyo, tú lo reconoces. Por eso le decía en una ocasión, y cuando uno habla acerca del Evangelio o enseña en la iglesia, que lamentablemente el ser humano no entiende. Esa deplorable forma de predicar no es llevar al ser humano que entienda su estado. Buenas, quiero predicar del Evangelio, quiero decirte que Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios te ama tal cual como tú eres y que Él está deseoso, ávido, desesperado por bendecirte, por amarte. Quisieras tú aceptar a ese Dios desesperado, quisieras tú aceptar a ese Dios que está por allí, que te ama y que te ama, pero tú no lo dejas. Y el ser humano, pues como no le hablan de su pecado, se agranda y dice, no, yo estoy muy bien así, si Dios, Él verá. Y por eso rechaza. Pero cuando uno entra ante el ser humano a decirle, mira, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David Torres, pero quiero predicarte el Evangelio. ¿Me dejas predicarte el Evangelio? Ah, sí, yo lo he escuchado. No, déjame, yo te hablo. Quiero decirte que Dios es justo, que Dios es santo, Dios es purísimo. Y que el ser humano, nuestros primeros padres, Adán y Eva, independientemente de que lo creas o no, tenemos un origen humano y resulta que ellos pecaron y arrastraron a toda la humanidad al pecado. De tal manera que tú hoy eres un pecador. ¿Y qué es pecador? Un transgresor de ley. Hay una ley divina, hay una ley que Dios dejó, expresado de manera resumida en 10 mandamientos. Pero el ser humano en su caída los transgrede todos los transgrede. El ser humano es idólatra, el ser humano es mentiroso, el ser humano es asesino o odiador por naturaleza, lleno de ira, de enojo, todo esto de blasfemia, de mentira, de codicia, de envidia. Tú eres un pecador, transgresor de la ley, tú eres un digno de condenación. Aunque tú no lo creas, hay un infierno al cual tú estás destinado para ir, tú eres merecedor de ello, hay una sentencia establecida en este momento. No ha sido la condenación y hay una sentencia de condena, ya hay una orden de captura para tu vida para llevarte a la condenación. Y a menos que tú hoy prestes atención a este mensaje en el cual te voy a hablar del único abogado que te puede sacar de ese estado, a menos que tú prestes atención y atiendas a esto, tu destino seguro es el infierno. El día que tú estés delante de Dios, porque algún día estarás delante de Dios, ese día será para escuchar tu sentencia, condenado por toda la eternidad, por ser un transgresor de mi ley. Cuando uno entra con este mensaje, la persona o se aterrará y escuchará, o me dirá, estás loco. Yo sabía que estás loco y se va, pero él queda ya advertido de lo que está pasando. Es muy diferente a decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, escúchalo por favor, que él está llorando porque tú no le dejas que te ame. Por eso el ser humano no entiende en muchas ocasiones el estado deprimente, deplorable en el cual se encuentran mis hermanos. Así que nos encontramos. Dios llega al Edén para darles una oportunidad de regresar al arrepentimiento.
cambio de pensamiento para retomar o regresar a la senda original. Ninguno de nosotros se sentiría, dice el escritor, cómodo si nuestros seres más cercanos pudieran ver todos nuestros pensamientos más profundos, lo decía en alguna ocasión. Se necesita ser Dios para amarnos y ser bondadoso y paciente como lo es con seres como nosotros. Podemos ocultar la verdad de los demás, incluso de nosotros mismos, cuando nos autoengañamos y no queremos ver nuestros pecados tal como son. No obstante, ocultar la de Dios es inútil, es imposible. Simplemente no existe lugar donde ocultarnos, ni nadie más a quien culpar. En Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de ti? ¿Dónde me esconderé? En el lugar más recóndito, ahí estaría Dios. Hermano, desde la caída, la actitud del ser humano es pretender esconderse de Dios. Y cuando no puede esconderse de Dios, la actitud más absurda del ser humano es, pues, negar su existencia. Pues, para que no tenga un Dios que me esté juzgando, más bien digo, no hay Dios. Pero el ser humano, todos, en el fondo sabe que hay algo más allá de todo esto. Hay algo espiritual, hay un ser detrás de todo esto. Pero él, por causa de su pecado, para callar la conciencia que lo acusa, porque la conciencia lo acusa, aún al ateo, la conciencia lo acusa. Aunque él quiera negarlo y en su orgullo y en su prepotencia quiera negar ese tipo de cosas. Pero el ser humano desde la caída, su actitud es esa, negar la existencia de Dios para que nada lo acuse. Esconderse, justificar sus actos pecaminosos y de esa manera no tener culpa o querer no tener culpa. Sin embargo, hermanos, no debemos creer la mentira de que Dios no verá nuestros pequeños pecados, y digo pequeños entre comillas, ¿no? O insignificantes entre comillas. Insignificantes o pequeños pecados que mantenemos ocultos a otros. Él los ve, ya hemos hablado acerca de esto. Él los ve. En última instancia, Él ve nuestra alma, Él sabe exactamente lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos deseado, lo que estamos sintiendo, lo que hemos sentido. Cuando Él pregunta, ¿dónde estás? Llamándonos a ver, llamándonos a observarle el estado en el que nos encontramos. Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros podamos ver, bueno, ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, justicia y de juicio. Es decir, de pecado, la situación pecaminosa en la que nos encontramos. Justicia, para que veamos lo inhabilitados que estamos delante del Señor en cuanto a la justicia que Él demanda, y de juicio, para que seamos convencidos de lo que nosotros nos merecemos delante de Dios en cuanto a condena. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio, no es para mostrarles lo pecaminoso que está el ser humano, lo culpable que es ante Dios y lo digno de castigo, es para mostrarles también a Cristo. Él no va a convencer de pecado, justicia y de juicio, sino le va a mostrar al Redentor, a su abogado, a su intercesor, que es Cristo. Por eso dice Cristo que dijo respecto al Espíritu Santo, el mundo no le ve, no le tiene, no le conoce, no es para Él, es para los elegidos, hermanos. Pero no podemos olvidar este mensaje de nuestra vida, porque aun cuando el Señor a través de su Espíritu nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, lamentablemente a veces nosotros terminamos como entrando en una pasividad, en un letargo espiritual, donde se nos olvida, hermano, lo que realmente está pasando en nosotros, de que Dios nos ha perdonado, y lo he recalcado en varios devocionales, y espero usted no lo olvide. ¿Qué es lo que Dios nos ha perdonado? ¿De dónde Dios nos ha librado, hermanos? Dios quiso venir a nosotros en misericordia. Dice acá, lo maravilloso es que no necesitamos fingir que nos podemos esconder. Y mucho menos como creyentes ahora. Él viene en misericordia. Él viene en misericordia, hermanos, no en juicio. Ahora, hay algo que pasa, porque él menciona que precisamente Dios a través de todo esto, lo que ha hecho, o la forma en cómo actúa de leer, es en gracia, hermano. ¿Y qué es gracia? Hace poco el pastor explicaba esto, ¿no? En términos
básicos, si hablamos de términos teológicos, técnicos, pues vamos a definir gracia y misericordia de cierta forma. Pero en términos básicos, para que podamos, en juego de palabras, relacionar misericordia con gracia, es que gracia es recibir lo que no merecemos, ¿sí? Recibir lo que nosotros no merecemos. ¿Qué no merecemos? Todas las bendiciones espirituales de parte de Dios. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué sí merecemos? Juicio de Dios, castigo de Dios. No te lo juego palabras. Por eso, al final, la misma misericordia, que es nueva cada mañana, es recibir lo que yo no merezco. O sea, la misericordia es impulsada por la gracia de Dios. Entonces, gracia es recibir de parte de Dios lo que yo no merezco. Yo no merezco su amor, yo no merezco su bondad, yo no merezco su paciencia, yo no merezco su misericordia. Y esa misericordia es no recibir. Note, gracia es sí recibir. Misericordia es no recibir. Entonces, gracia es sí recibir lo que no merezco. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. ¿Qué sí merezco? Juicio, castigo, ira, ¿verdad? Condenación. Entonces, note cómo desde el Edén, Dios está dando esa gracia y misericordia. Ahora, parte de la bendición del Edén es que a quien Dios maldice, y quiero recordarle que yo les recordar esto, en el Edén, en la caída, Dios no maldice a Adán y Eva, Dios los castiga, pero maldice a la serpiente y le dice: te vas a arrastrar, polvo comerás. Y esta mujer va a tener un hijo. De la mujer va a nacer alguien que aplastará tu cabeza. Tú le vas a herir en el calcañar, sí, pero lo que va a surgir de la mujer va a aplastar tu cabeza. Es decir, te va a asesinar, te va a destruir. Y eso, por eso les decía ahorita de la serpiente con patas y luego y ¿por qué las serpientes se arrastran? No, es que la serpiente, las culebras antes tenían piernas y hablaban y todo, pero por causa de la caída ya no hablan y se arrastran. Eso es lo que les dije de cómo vemos nosotros esa serpiente en Edén. Pero Dios no castigó a Satanás. ¿Y por qué las serpientes se arrastran? Porque Dios castigó a Satanás. ¿Cómo así? ¿El castigo para Satanás fue quitarle las patas a una serpiente? ¿Cómo así? ¿El castigo para Satanás es que la serpiente se arrastrara? No, cuando Dios maldijo a la serpiente, no estaba maldiciendo a la culebra que nosotros conocemos. Cuando en el Edén dice Dios maldijo a la serpiente, estaba maldiciendo a ese ser espiritual, a ese ser de fuego. Ahí, por eso, desde mi antropología, la que he aprendido, por eso creo que la caída de Satanás no se originó antes de la creación del mundo. La caída de Satanás, es decir, el castigo de Dios para Satanás como querubín protector, se origina ahí, en el Edén. Por eso dice, cuando uno lee Ezequiel, dice que el querubín protector se paseaba por el Edén, Isaías dice que ese ángel de luz se paseaba por el mundo, entre las naciones. Y por eso, cuando cae Satanás como querubín protector de su estado de querubín, en el Edén, ¿qué fue lo que originó? ¿Cuál fue la rebelión de Satanás? El haber hecho caer, el haber seducido a la creación de Dios, al haberla guiado hacia la caída, hacia la desobediencia, fue lo que causó que este ser espiritual fuera maldecido por Dios y cayera, y todos los que estaban apoyándolo cayeran juntamente con él. Es decir, en el Edén, para mí y muchos eruditos por los cuales he aprendido esto y he visto a la luz de la palabra esto, el Edén fue la razón por la cual un ser espiritual, un querubín protector, se convierte en un diablo, en un Satanás, en un ser que era de luz, se convierte en un ser de fuego, pero malvado, pecaminoso, lleno de tinieblas. En el Edén, en la caída, Dios castiga a Adán, Dios castiga a Eva, Dios maldice la tierra y maldice a ese ser espiritual. De tal manera que pasó de ser un ser de luz, un Lucifer, ¿verdad?, a convertirse ¿en qué? A convertirse en un diablo, en un Satanás, en un ser destinado
para la derrota, con la profecía que Dios le da a través de lo que haría con la mujer. Y entonces aquí tenemos, volviendo a la posición del ser humano, mis amados hermanos, desde el Edén, Dios ha mostrado misericordia. Y aún más ahora, para mis hermanos, para recordarles, y para por si hay alguien acompañándonos, desde el Edén y aún más ahora, que estamos en Cristo, o que Cristo vino hace 2000 años para entregar su vida en la cruz, para morir por nuestros pecados. Aún más ahora, en este tiempo presente donde Cristo vino y entregó su vida, hermano, no para convertirse en el primer mártir del cristianismo, para tomar el lugar nuestro, para tomar el lugar en la cruz que nosotros debiésemos tomar. Él vino a ser nuestro sustituto. Él vino a mostrar con más, de manera majestuosa, con más gloria, la misericordia, el amor y la bondad del Señor. Él viene a nosotros en misericordia. Por eso, no te das preguntas reflexivas. ¿Estás cargado por algún pecado que te asedia? ¿O estás cargado por alguna vergüenza secreta? ¿Estás intentando esconder de Dios lo que has estado escondiendo de otros? Nunca ha habido un mejor momento para dejar de esconderte ahora, sino ahora, para que puedas venir delante del Señor. Hermano, yo sé que si hay algún pecado que estaba ahí asediándote, que si se lo contaras a otro, tal vez te dejarían de hablar, o se asombrarían, se aterrarían, porque no esperarían eso de ti. Mira, hermano, si ya fuiste a la presencia del Señor, mi amigo, si necesitas perdón, hoy es ese día. Si tú fuiste a la presencia del Señor, mi hermano, si pecaste, hermano, hermana, joven, adulto, si pecaste, y esto realmente te tiene avergonzado porque siendo creyente lo hiciste, pero fuiste a la presencia del Señor. Si realmente te arrepentiste, si realmente te apartaste de ahí, hermano, siéntete perdonado. Ese donde estás estaría enfocado a si alguien en este momento no se está arrepintiendo, si alguien en este momento está en un pecado y está ahí. Hoy la pregunta es, ¿sabes tú en la situación en que te encuentras? Hoy Dios te estaría preguntando, ¿sabes el estado en el que estás? Y aún así, mi hermano, si estás en un actual pecado en el cual no te quieres arrepentir, Dios hoy te llama arrepentimiento. A veces hay consecuencias, a veces no, pero hoy te llama el arrepentimiento. Y a veces mejor las consecuencias que un castigo eterno, como dice 1 Corintios 11, para que si somos castigados no seamos condenados. Pero, hermano, yo te llamo arrepentimiento si hay algún pecado en el cual estás ahí y no has querido soltar. Mi amigo, si no eres creyente, bueno, mira, hoy el Señor te llama arrepentimiento para que vayas ante el Señor. De lo contrario, el día que perezcas, que no sabemos cuándo es, y esto es para todos, obviamente, el día que perezcas, si no estás en Cristo, tú vas a ir a una condenación eterna. Si no estás en Cristo, no va a haber nada que te salve. No hay purgatorio donde te saquen y te lleven a descansar. Hay una condenación en la vida cristiana, en el mundo espiritual más bien. Hay o hijos de Dios o hijos de Satanás. Hay cielo o infierno. Hay salvación o hay condenación. No hay estados intermedios. Y hoy un mensaje como estos es un llamado de gracia y misericordia. Este es un llamado no de juicio, para decirte, te vas a condenar y punto. Hoy te estoy diciendo, te puedes salvar yendo a Cristo, no haciendo buenas obras. Aquí no hay peca, reza, empata, no hay pecado, buenas obras y saldo. No, aquí o estás en Cristo para ser salvo o no lo estás y serás condenado. Eso es para la vida, nosotros como creyentes. O mantengo en Cristo y soy salvo, o me alejo de Él y seré condenado. Pero hermano, vuelvo a ti. Si hay algún pecado y te avergüenza, si hay un pecado y no has hecho sino en medio de tu llanto, en medio de tu dolor, estar por ahí
constantemente dándote golpes de pecho, recordando el pecado que cometiste y aún incluso sintiéndote no perdonado y el enemigo ahí diciéndote que estás condenado, que eres un falso creyente. Hoy yo te digo, mira, si tú te arrepentiste, el Señor te ha perdonado. Porque eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros, hermano. Pero si no has ido al Señor por vergüenza, queriéndote esconder, porque muchos, para la vergüenza que sintió Adán, la expresan hoy en día escondiéndose, no yendo a la vida, no yendo a la oración, no yendo a la palabra, no yendo a la iglesia local, porque están escondidos. Yo te digo, no, esa no es la actitud. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y esto no es un llamado al cinismo, eso es un llamado al arrepentimiento. No es un llamado a, no importa, pecaste, eso no pasa nada, ven y pide perdón. No, lo que hiciste, claro que ofende a Dios. Lo que hiciste, claro que te mancha. Lo que hiciste, claro que pisotea la sangre de Cristo. Claro que hace afrenta al Espíritu de Dios. Porque es el que te ha convencido de pecado, justicia y de juicio. Pero, ven al Señor, ven al arrepentimiento, cambiando de parecer, entendiendo lo que has hecho y buscando la gracia divina. Y el Señor va a brindar su perdón porque en Cristo lo ha asegurado. Él es fiel y justo con su Hijo Jesucristo, a quien le cobró nuestros pecados, a quien castigó por nuestros pecados, a quien abandonó por nuestros pecados. Él será fiel y justo con Él para perdonarnos a nosotros. Él aseguró, Dios aseguró en Cristo el perdón para nosotros. Dios aseguró en Cristo misericordia para nosotros. Dios aseguró en Cristo paciencia, bondad para nosotros, para con nosotros. Así que, hermano, también a ti, si estás en un estado, si estás arrepentido, pero te sientes no perdonado, yo te digo, siéntete perdonado, porque si no, estarías pecando contra el Señor al dudar de su perdón. Si no has ido a la presencia del Señor a pedir perdón por tus pecados, yo te digo hoy, hermano, ve a Cristo y reconcíliate con el Señor. No te escondas más, no te escondas más en tu pecado. Ve a Cristo y Él te perdonará. Y a ti, amigo, lo que ya te dije, revela lo que no puedes ocultar de Él, para que el amor que salva y que quiere para que Él pueda cubrirlo con su sangre y tú puedas saber que eres conocido y perdonado. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de gracia. Si tú vienes a Él en arrepentimiento, de lo contrario, si dejas que pase tu vida, será un Dios de juicio y un Dios que justamente condenará. Pero hoy hay vida, y mientras hay vida hay esperanza. Ven a Él y serás perdonado. Ven a Él y serás restaurado. Ven a Él, corre a Él y serás reconciliado con el Señor por medio de Cristo, el Salvador. Mis amados hermanos, esta es la meditación del día de hoy. Que no sé si hayan pensamiento, no, creo que no han escrito. Bueno, vamos a orar al Señor. Así es, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros es muy grande, es maravillosamente incomprensible. ¿Qué podemos decir de ese amor tan inexplicable, tan incomprensible, tan inconmensurable de nuestro Señor, mis amados hermanos? Vamos a orar a nuestro buen Redentor y si hay algún aporte que alguien quiera hacer, pues vamos a seguir. No sé si alguien quiera de pronto dirigir la oración con base a lo que hemos expresado, hemos enseñado y puede hacerlo, si no, pues este servidor la puede hacer, no hay problema, pero pregunto si alguien quiere dirigirla. Bueno, oremos entonces, mis amados hermanos. Buen Señor, gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque estos mensajes traen aliento para nuestra vida, consuelo, traen una confrontación impresionante. Pero tus confrontaciones no son para vergüenza o para castigo. Tus confrontaciones son misericordiosas, son para nuestra restauración, son para alertarnos. Tus confrontaciones son para decirnos lo paciente que eres, claro, lo pecaminoso que somos, claro, lo imperfectos que somos. Pero gracias porque, como dice 1 Corintios 11, 32, creo, si nos castigas al final, lo harás para que no seamos condenados. Si al final
lo que debes hacer ante nuestro no arrepentimiento es castigarnos, ese castigo es misericordioso, porque es un castigo terrenal, es un castigo previo al estar delante de ti, porque una vez estemos delante de ti, por no haber, luego de no haber habido un arrepentimiento, una reconciliación contigo, lo único que nos espera es condenación, y una condenación eterna. Señor, que esas palabras de hoy realmente sean un llamado de parte, mis hermanos lo tomen como un llamado a reconciliación, a arrepentimiento, lo tomen como un llamado, Señor, a reacomodar sus vidas. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Guíanos, oh Dios, y ayúdanos a mantenernos siempre firmes en ti. Si mis hermanos están bien, si no hay pecados ocultos o pecados que no están soltando, gracias por ello, Señor, porque es por tu gracia, es por la compañía de tu Espíritu, Señor. Si hay alguno no creyente entre nosotros, Señor, yo ruego que este mensaje cale en sus vidas, los llame a arrepentimiento, los llame a estar delante de ti, Señor, a buscarte a ti, bendito Dios. Eso es lo que te pido. Si algún hermano estaba entre nosotros, pero no está bien espiritualmente, no ha estado bien, no ha estado tal vez congregando, tal vez ha abandonado la oración, la comunión con la palabra, Señor, que este mensaje lo llame a arrepentimiento, lo llame, Señor, a reconciliación contigo. Y como lo mencioné ya, y que los que estemos firmes, Señor, pues no es por nosotros, no es porque seamos mejores que otros, más valientes que otros, más fuertes que otros, es porque tu gracia y tu Espíritu nos sigue sosteniendo ahí, Señor. Por eso, gracias, Dios mío. Gracias por esos mensajes que, como dije, nos confrontan, pero tienen como objetivo la misericordia sobre nosotros, tu misericordia sobre nosotros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hay un comentario, dice acá. Herman Babi comenta sobre la base de la escritura: es seguro que el pecado no comenzó en la tierra, sino en el cielo, a los pies del trono de Dios, en su presencia inmediata. La caída de Adán fue precedida por la caída de los ángeles malvados, de los cuales al principio es Satanás, quien se disfrazó en el jardín como la serpiente, pues cuando Adán pecó ya había un ángel pecador presente en el jardín. Sí, claro, la caída, cuando digo de la caída de Satanás, esa fue la sentencia de lo que ya había en Satanás, es decir, a Satanás como querubín, como ángel, hace manifiesto su pecado. Recuerda lo que dice Santiago, ¿no? Que el pecado, una vez está en la mente, se vuelve pecado, y una vez llevado a la luz trae a la muerte. Creo que Satanás, en su acto con Adán y Eva, estaba llevando a acción lo que ya había en su mente. En otras palabras, el pecado ya estaba en ese lucero de la mañana, en ese querubín protector, ya estaba. Dios ya lo había percibido, y su forma de consumarlo fue trayéndolo, llevando arrastrando, o guiando hacia la caída a Adán y Eva. Sin embargo, bueno, Herman Babi es un buen escritor, es un buen teólogo, pero pues también hay otros buenos teólogos con esa posición. Así que, así como hay presbiterianos, como luteranos, como bautistas con diferentes posiciones, bueno, yo estoy más a favor acerca de eso. Así que, pero gracias por el comentario, hermano. Bueno, no sé si hay algún comentario o algo en particular. Si no, mis amados hermanos, para despedirnos y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Un excelente Buen día, hermanitos. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo a todos. Bueno, mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias y para sus vidas. Un gran abrazo desde la distancia. Nos veremos mañana, Dios mediante.